Asambleas de Dios, Ríos de Vida. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Bendecidos por Dios. Dios ha sido bueno con nosotros y hoy nos ha permitido estar en este lugar para compartir la palabra. Y deseamos, el deseo de mi corazón es que Dios le hable a través de esta palabra, nos hable, nos ministre. Pero sobre todo Dios rompa las cadenas que quieren cegarnos el entendimiento, amén, para impedirnos ver la gracia de Dios y el favor de Dios. Yo les invito que me acompañen a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, te bendecimos. Ponemos delante de ti, Señor, esta palabra, declarando, Señor, que tú nos vas a hablar, Jesús. Declarando que la palabra es poderosa en sí misma y que ella va a traer, Señor, el poder suficiente para romper las cadenas, para derribar las fortalezas, Señor, para quebrantar lo que el enemigo quiera, Señor, sembrar en nuestro corazón o quiso traer a nuestra vida. Declaramos, Señor, que tu palabra se establece en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros y que tus ángeles nos ministran, Señor, mientras escuchamos la palabra y hacen guerra espiritual a nuestro favor para que no haya ningún impedimento para ella. Señor, te damos gracias, bendecimos nuestras vidas, Señor, y te pedimos que nuestro espíritu, alma y cuerpo estén sujetos para escuchar tu voz, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Dios me les vuelva a bendecir. ¿Cuántos aquí están con sus esposas o sus esposos? Levántenme la mano. ¿Están juntos? ¿Sentados juntos? Si no, entonces les invito para que se hagan juntos. Si está uno, por ejemplo, adelante, otro atrás, entonces hágase junto con su esposa. Los solteros, levanten la mano los solteros. Ah, bueno, listo. Hay muchos solteros. Listo. Ya todos estamos listos, ya todos se sentaron juntos. ¿Por qué? Las esposas que se sienten al lado de los esposos, ¿por qué? Porque voy a predicar acerca de la mujer y acerca del hombre. Entonces, si hay algo que le cae, usted le va a hacer así. Escuche a la pastora. ¿Amén? Entonces vamos a estar muy atentos, no queriendo que esa palabra se convierta en un culto para parejas, porque sabemos que hay solteros y abundan los solteros en esta iglesia. Amén. Tenemos que orar para que Dios les envíe a su tiempo el esposo o la esposa adecuada. Amén. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiero pedir un favor, este aire me está echando mucho frío, entonces estoy como un poquito mal de la garganta. Entonces, si me pueden hacer el favor y me lo apagan, algunos del diaconado. Gracias. Y vamos a hablar acerca de la apertura de los cielos.
Y este fue el título que les puse a esta predicación, y hablaba en el culto inicial, en el primer servicio, que este título no tiene nada que ver con lo que voy a predicar, pero me pareció bonito, entonces se lo puse: Apertura de los cielos, para que fuera llamativo para ustedes. Amén. Y quiero decirles en esta mañana que el carácter tierno y sujeto gana al marido, y la fragilidad hacia la mujer materializa la oración. Un carácter tierno da como resultado el corazón de su esposo, pero un trato frágil a la mujer da como resultado que las oraciones que usted y yo hacemos tengan un efecto en los cielos. Amén. Que sean materializadas. Pedro está exhortando a la iglesia. Esta iglesia era una iglesia perseguida, una iglesia que estaba pasando tribulación, aflicción, y él les escribe. Al parecer había un problema de mal testimonio dentro de la iglesia, y ese problema era que la iglesia estaba teniendo mal testimonio en su relación familiar y afectaba a los de afuera. Los de afuera se estaban quejando, estaban criticando porque las mujeres no estaban como siendo sujetas, y los hombres no estaban tratando a las mujeres como deberían tratarlas. Entonces, bajo este contexto, el apóstol Pedro empieza a hablar a la iglesia y empieza a mandarles, a decirles la necesidad de comportarse como hijos de Dios. Y en primer lugar quiero hablar acerca del proceder de la mujer creyente. Entonces, nos referimos a la esposa, pero también las solteras también pueden tomar apuntes para cuando se casen, tenerlo bien presente y no olvidarlo. Amén. Entonces, en primer lugar, el apóstol Pedro les dice que ellas debían ser sujetas. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Esposos, díganle a su esposa: estén sujetas. ¿Sí le dijo? No le dé miedo, tranquilo, estamos en el templo, aquí no pasa nada. Amén. Estén sujetas. Y cuando nosotros hablamos de sujeción, nosotros inmediatamente hay un chip que nos dispara a las mujeres y decimos: no están hablando de sujeción, esto me quiere decir que yo me la tengo que dejar montar. Pero no habla nada de eso, porque la sujeción que habla el apóstol Pedro es una sujeción, un acto de bondad, de amor voluntario. Cuando nosotros venimos de un contexto donde la mujer domina, o donde la mujer ejerce cierta presión o autoridad sobre la mujer, es muy difícil la sujeción. Y yo recuerdo cuando era soltera, una de las cosas que más me decían era: pobrecito el esposo suyo, yo no me imagino usted cómo lo va a tratar, porque yo soy de temperamento fuerte, hablo fuerte, pero soy una mansa paloma. Amén. Entonces, pobrecito su esposo, yo no me imagino usted cómo lo va a tratar. Pero en verdad, en mi corazón y en mi actitud no era la correcta, porque tenía una actitud equivocada en mi casa. Mi mamá, con mis hermanas, yo crecí con 4 hermanas, tengo muchas más, tengo 18 hermanos, pero con los que me levanté solo fuimos 5, perdón. Y mi mamá nos enseñó desde muy pequeñas, nos decía: ustedes no se la vayan a dejar montar de nadie. Ustedes no necesitan de un hombre para vivir. Ustedes pueden solas. Yo las levanté a ustedes solas, entonces ustedes también pueden solas. Entonces yo me levanté bajo esa influencia, bajo ese matriarcado, y yo decía: sí, yo puedo sola. Yo era las que me cargaba fácilmente cosas muy pesadas y las cargaba a largas distancias. Entonces yo decía: yo no necesito a nadie. ¿Uno para qué necesita un hombre? Para que le cargue lo pesado, y yo lo puedo cargar. Entonces, pero cuando uno llega a Cristo, Dios está sujeto a todo lo que Dios le quiere enseñar. Y Dios me empezó a hablar de la sujeción, y era para mí muy fácil sujetarme a una mujer, porque había crecido con una. Pero a un hombre era muy complicado. Y el hombre me daba la orden o me decían algo y yo me ariscaba y no me parecía correcto.
y no caminaba hacia eso. Pero cuando una mujer venía y me decía, haga esto, para mí era fácil obedecer. Entonces Dios empieza a tratar, empieza a caminar en mi corazón, empieza a hacer una obra en mi corazón. ¿Por qué? Porque si yo no me aprendo a sujetar, yo iba a sufrir mucho en la vida. Y cada uno de nosotros necesitamos entender que Dios nos llama como mujeres a sujetarnos. A sujetarnos primero a nuestros esposos, a sujetarnos a un liderazgo, a sujetarnos a alguien que tenga autoridad sobre nosotros. Y esa sujeción debe de ser voluntaria. Pero para que una sujeción sea voluntaria, tiene que ser algo que nosotros estemos sujetos a hacer, estemos propensos a hacer, o estemos, no que lo entendamos, porque no todo lo que entendemos queremos obedecerlo, o no debemos obedecer solamente lo que entendemos, sino lo que Dios nos ha dicho que obedezcamos, y lo que debemos y lo que es correcto. ¿Entendieron el trabalengua? Eso era lo que les quería decir. Entonces la sujeción es voluntaria y es por amor. Dígale a la persona que tiene a su lado: tú te sujetas voluntariamente y por amor. Voluntariamente y por amor. Lo segundo que Pedro le dice a la mujer creyente es que mire su conducta. Dice el versículo 2: considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Y en el griego el significado de la palabra casta es limpio, inocente. ¿Nuestra conducta es limpia? ¿Nuestra conducta es inocente? ¿O nosotros siempre estamos incluyendo pecado en nuestras actitudes? Si el esposo se demora unos minutos, ¿usted dónde estaba? ¿Con quién estaba? Y empezamos a maquinar. O estamos en la casa esperando, no, es que ya se tardó mucho, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Y nosotros incluimos pecado en vez de tener una actitud casta, una actitud sujeta, una actitud de santidad, que es lo que Dios nos pide. Y Pedro, le dice a la iglesia: ustedes tienen que mirar su conducta, porque su conducta está afectando a la gente de afuera. Su conducta no está siendo de influencia para la gente de afuera. Y esta palabra es para nosotros, iglesia, para ustedes, mujeres, esta primera parte, porque ahora vamos con los hombres. Y cada uno de nosotros necesitamos entender nuestra posición y nuestro rol, lo que Dios quiere. Pero Pedro también les dice en el versículo 3: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. A las mujeres nos gusta todas estas cosas, ¿cierto? Peinarnos bien, tener joyas costosas, tener vestidos elegantes. Y Pedro le dice a la iglesia: ese no sea tu atavío, ese no sea tu imagen, eso no sea lo que otros ven de ti. Versículo 4: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Lo que verdaderamente importa es lo que Dios piensa de nosotros. Porque nosotros a veces usamos ropas ostentosas o joyas ostentosas? Porque queremos que nos aplaudan, queremos que nos admiren, queremos que la gente nos dé un lugar, buscamos una posición. Pero yo le pregunto: ¿qué opina Dios de nosotros? Y cuando Pedro les escribe a estas mujeres, les está hablando del carácter. Dios está más interesado en tu carácter. Y habla de apacible. ¿Cuántos aquí somos apacibles? Baje la mano. Apacible es lo que Dios espera de una mujer creyente. No una mujer que se le hable y está con las 5 piedras. Dígame pues, no es que te quería invitar a comer. Ah, ya. Entonces estamos siempre a la defensiva, siempre en contradicción, porque hay cosas en nuestro corazón que están mal. Y Dios lo que quiere traer es orden.
Y esta palabra es para traer orden, y yo le suplico, le ruego, le exhorto que usted ponga toda su atención a la palabra y que usted la escriba para ponerla en práctica. Porque la palabra que Dios nos permite escuchar, Él nos va a pedir cuentas por ella. Y Pedro les decía que su atavío, que su vestido no sea el externo, sino el interno. Que la gente cuando pase tiempo con usted diga: qué rico pasar tiempo con esa persona, qué buena está esa persona para mí. Y no diga no. Usted en una conversación de 1 o 2 minutos se da cuenta que hay en el corazón de alguien. Y ojalá que lo que encuentren en su corazón sea lo que agrada a Dios, sea lo que complace a Dios. Proverbios capítulo 31 versículo 30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. La mujer que recibe alabanza es la mujer que está sujeta a Dios, la mujer que le sirve a Dios, la mujer que es de honra, la mujer que su esposo no está preocupado cuando se va, sino que sabe que dejó una mujer virtuosa en su casa. Una mujer que en vez de provocar trabajo, antes le da descanso. Amén. Así somos las mujeres de Ríos de Vida. Amén. Descanso para nuestros esposos. Y eso es lo que Dios quería que ellas entendieran. Dios espera que la mujer gane a su marido, pero espera que el marido gane el favor de él, el favor de Dios. En segundo lugar, vamos a ver el proceder del hombre. Ya hablamos de la mujer, casta, prudente, amable. Una mujer apacible, una mujer que su vestido más bonito es el interno, no el externo. Pero ahora vamos a hablar del hombre. Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Y lo primero que Dios le dice al hombre es que viva con su mujer sabiamente. Esposas, díganle: con sabiduría. Bueno, las que son obedientes, con sabiduría. Y sabiduría es la aplicación del conocimiento bíblico. Eso es sabiduría. Hay mucha gente que conoce mucho la palabra, te pueden decir muchos versículos, pero ¿cuánto de eso aplican a su vida? Muchos hombres que son expertos en la palabra, pero a la hora de tratar a sus mujeres son inexpertos. A la hora de tratar a sus mujeres, las tratan con deshonra, las tratan con lo contrario de la sabiduría es la insensatez. Y así tratan a sus esposas. Y Dios les dice que las traten con sabiduría. Conocí a alguien, me contaron, no lo vi, pero lo conozco a él, y me contaron que armaban unas peleas en la casa tan terribles, que las peleas no se podían manejar en la casa, sino que ella lo perseguía por la cuadra con un cuchillo. Y era creyente. Ustedes no son de esas, ¿cierto? ¿Cierto que no? Con un cuchillo apuñalar al esposo. Escuché de otro que le pegaba a su esposa. No estoy hablando de gente de afuera, estoy hablando de la gente de la iglesia. Eso no es sabiduría. Eso no es aplicar el conocimiento bíblico. Eso es insensatez. El conocimiento no te hace sabio, sino la obediencia a ese conocimiento. No es cuánto sabemos, sino cuánto de eso que sabemos aplicamos para nuestro bien, aplicamos para nuestro favor. El proceder del hombre en primer lugar debe de ser con sabiduría. En segundo lugar, un trato en la diferencia.
Porque usted y yo sabemos que el hombre y la mujer son diferentes. Un trato en la diferencia. Y el versículo 7 dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Como a vaso más frágil. Esa es la orden de Pedro, la orden de Dios. Dando honor. La palabra honor es darle valor, darle precio a algo. Cuidar de algo que tiene un nivel importante. Eso es la palabra honor. ¿Usted qué valora en la vida? ¿Usted a qué le da honor, hombre? Como a vaso más frágil. Un trato en la diferencia. Los hombres tienen la capacidad de trabajar en un ambiente hostil. Las mujeres no. Somos diferentes. Pero en esas diferencias nosotros nos tenemos que complementar. Y Pedro les decía, ustedes deben tratar a sus mujeres como vaso más frágil. Y la Biblia de las Américas, me gusta esta versión, como lo dice. Dice, convivid de manera comprensiva. ¿Cuántos comprenden a sus esposas? De manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer. Hace la diferencia. Y hay muchos que hacen muchos chistes de las mujeres. No es fácil comprender a una mujer, pero sí se logra en Dios. Alguien me echaba un chiste, me contaba un chiste que en Google ponían cómo comprender a una mujer, cómo entender a una mujer, y salía ahí en el resultado. No se ha creado el diccionario, no se ha creado, yo no sé. Y yo veía eso y yo decía, ¿cómo así? Y los hombres de la iglesia repiten esos chistes malos. Sí, son chistes malos. Unos chistes malos, pero nosotros con la sabiduría de Dios sí podemos entender. Y dice, y la Biblia te invita a comprender, porque ella es mujer. Yo soy mujer, me deben comprender. Dígale a su esposo, ese es tu llamado. No pierdas la paciencia. Hay hombres que pierden la paciencia, pero no podemos perder la paciencia. Y en tercer lugar, les envía Pedro a los hombres a que miren a la mujer con igualdad en la diferencia. Somos iguales, pero a la vez tenemos nuestras diferencias. Y el versículo 7, la última parte dice, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces manda a que nosotros en medio de la diferencia entendamos. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La mujer no es igual al hombre, pero en el propósito o en su posición de hijo de Dios somos iguales. En nuestro destino, en lo que tenemos que hacer, tenemos roles diferentes. Pero en mi posición como comprada por la sangre de Cristo, yo soy igual a mi esposo. Tenemos el mismo valor delante de Dios, como hijos de Dios. Y voy a hablarles acerca de algunas diferencias entre el hombre y la mujer. El hombre recibe la visión, la mujer le ayuda a ejecutarla. ¿Les gustó, hombres? ¿Les gustó, mujeres? A los hombres no les gustó. Usted recibe la visión de Dios. Dios le dio cuando Dios le da la orden a Adán que no comiera del fruto, se lo da y la mujer estaba. Aún la mujer no estaba. Y Dios le da la orden, le da la visión. Y él debía ¿qué? Transmitírsela a ella. O sea que si él falla en su propósito, es porque él no transmitió la visión que Dios puso en su corazón.
Usted tiene la visión. Mi esposo me preguntaba aquel día: amor, ¿qué hacemos con esto o aquello para organizar eso? Y yo le decía: amor, no sé, tú tienes la visión, pregúntale a Dios. Y yo no puedo entrar a usurpar su puesto. Yo no puedo entrar a tomar un rol que no es el mío, un lugar que no me corresponde, porque el día que yo entre a tomar el rol de mi esposo, ese día yo entro a sufrir, y yo no soy boba. Nosotros necesitamos entender: el hombre, Dios le dio la visión, pero yo sí le ayudo a ejecutarla. Amor, muéstrame el plan. Y mi esposo se sentó y me mostró el plan. Ese es el plan con las células, ese es el plan con la iglesia, ese es el plan con los jóvenes, y eso es lo que vamos a desarrollar. Y yo, ¿qué hice? Empezar a ejecutar. Listo, entonces tenemos que reunirnos aquí, hacer reuniones acá, transmitir eso. Y necesitamos entenderlo. Y yo le decía a las chicas de la intercesión, todas son mujeres, les decía: muchachas, ayúdenme a orar, porque yo necesito entender en la visión que Dios le dio a mi esposo. Él llegó diciéndome: amor, Dios me dio una visión, y esa visión fue por 20 años. 20 años me dio de proyección. Y yo le decía: bueno, pero en eso, ¿yo en qué encajo? Entonces les decía a ellas: ayúdenme a orar para entender cuál es mi lugar. Y Dios, a través de esa palabra, me dijo: tú le ayudas a ejecutar. La otra diferencia es que el hombre ve lo grande, la mujer ve los detalles. No se preocupe: ay, es que yo necesito una visión más grande, una mente más grande para soñar más grande. No, yo sueño, yo le ayudo ¿a qué? En lo pequeño, a cuadrar cosas, a que las cosas se vean bonitas. Imagínense si la pastora no estuviera casada con el pastor, o esta iglesia fuera solo de hombres. Yo creo que serían las paredes blancas y ya. Porque los hombres simplemente están preocupados porque las cosas funcionen. Pero nosotros entramos y decimos: no, las cosas tienen que funcionar, pero tienen que verse bonitas. Tenemos que poner flores, tenemos que poner unos cuadros, tenemos que pintar de otra forma. Estas luces hay que ponerlas bien. Y nosotros empezamos a hacer los detalles. Somos valiosas mujeres, somos importantes. Pero hombre, tú tienes que decirnos cuál es tu visión. ¿Qué es lo que Dios puso en tu corazón? Y si no lo sabes, pregúntaselo, porque hay algo específico para ti. Hay algo claro del cielo para ti. Otra diferencia es que el hombre ve con un telescopio, la mujer ve con un microscopio. Otra diferencia es que el hombre establece, la mujer ayuda a sostener. Esta me encantó. Yo le ayudo a mi esposo a sostener, pero él tiene que establecer. ¿Cuántos hombres están estableciendo? ¿Cuántos hombres están sintiéndose fracasados porque llegaron a una edad y pareciera que la vida se les volvió nada? Y su esposa pareciera que en vez de ser parte de la solución, es parte de su mayor problema. Pero es porque la visión no ha sido ejecutada. Cuando tú tienes la visión del cielo, la gente que está a tu alrededor la quiere seguir. ¿Qué le dijo el pueblo a Josué? Solamente que Dios esté contigo. Si Dios está contigo, vamos contigo para donde sea. Pero que no te falte Dios. Pero muchos hombres les falta la visión de Dios. Y cuando yo estoy hablando de la visión de Dios, no estoy hablando solamente a nivel de iglesia. Estoy hablando de la visión para tu casa. ¿Qué has planeado con tu familia? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Te sentaste? ¿Proyectaste? Nosotros ya tenemos todo nuestro esquema. Queremos una casa de tantas habitaciones, que tenga tantas de este tamaño, y ya lo escribimos.
La plata no la tenemos, pero la visión ya está funcionando. Pero Dios se lo dio a mi esposo. Y yo no me preocupo por esas cosas. Yo me preocupo por los detalles. Cada mujer debe ocupar el lugar que Dios le ha dado. Pero tú, hombre, debes ocupar el lugar que Dios te dio. Y la última parte del versículo 7 dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sabe cuándo las oraciones suyas y mías tienen estorbo? Cuando el hombre perdió su visión y cuando el hombre deja de hacer a la mujer, de darle a la mujer el lugar que ella tiene. Dios es tu suegro, marido. Dios es tu suegro. Y si tú le gritas a tu esposa, ¿será que Dios está contento? Si tú la tratas como la empleada, ¿será que Dios está contento? Esto no quiere decir que nosotras no tengamos que barrer, trapear, planchar y cocinar. Sí lo debemos hacer. Pero todo eso lo hacemos por amor. Yo me levanto todos los días a hacer el desayuno, el almuerzo y la cena, porque yo sé que mi esposo tiene que comer y lo amo y lo quiero ver, no gordito, bien. Amén. Bien. Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Y lo hacemos porque Dios nos ha inspirado a hacerlo. El hombre necesita entender y necesita recuperar su lugar. Necesitamos entender para volver al lugar. Y Dios quiere poner lo que Dios nos hablaba esta mañana. Es que Dios quiere poner orden acá, en la casa de Él, para poder ir a poner orden afuera. Tú no puedes conquistar lo que tú no has conquistado personalmente. Tú no puedes enseñarle a alguien de un hogar feliz cuando tú no conoces un hogar feliz. Tú no le puedes hablar a alguien de amor cuando tú dices odiar a tu pareja. Y los hombres son llamados a tratar a sus mujeres como vaso más frágil, para que sus oraciones no tengan estorbo. Y quiero decirte, muchos de los proyectos y de los planes que tú tienes en tu corazón quizá no se han desarrollado porque hay algo que estorba tu oración. Hay algo que no deja que tu oración suba a la presencia de Dios. Y es quizá porque estás tratando mal a la hija del rey. Es quizá porque no estás ocupando tu lugar como cabeza. No estás dando visión a tu casa. Tus hijos están en rebeldía. Tu esposa no quiere obedecer, no quiere sujetarse porque no se siente amada, no se siente valorada, no se siente respetada, no se siente que es alguien importante. En tercer lugar, si el hombre honra a la mujer, Dios le dará fluidez a sus proyectos. Si no lo hace, hay estorbo en sus oraciones. Pero en tercer lugar, quiero hablarte acerca del matrimonio creyente. Versículo 6 nos da un ejemplo de Sara. Y dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole como. Oiga, usted, vení, vos. Si usted no le puede decir su nombre o no le puede decir amor, dígale Señor. ¿A cuántas les gusta eso? Duro, ¿cierto? No nos hablemos duro, Señor. Porque uno dice, no, yo le digo a este señor y se me monta. No. Porque cuando yo llego al grado de honrar a mi esposo, de decirle amor, Señor, siervo de Dios, ungido, pastor, dígale todo eso en su casa.
Mire, eso le da identidad. Su esposo se siente valorado, apreciado. Y a veces nosotros fácilmente sí podemos hablar todo lo malo que tienen. Es que tú eres muy desordenado, es que tú esto, tú lo otro. Pero nos cuesta decirle lo bueno que es. Nos cuesta subirles la moral, el ego en buen sentido de la palabra. No para que sean orgullosos, sino para que sepan la posición que tienen. Amén. Y Sara le decía a Abraham: Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, cuando nos amenazan, ahí sí corremos a obedecer. No, yo no necesito que mi esposo hable fuerte, que mi esposo se disguste para yo caminar. No, él me dice. Y yo, como sé que él es un hombre de Dios, como sé que él tiene la visión de Dios, como sé que Dios me puso para honrarlo, respetarlo y sujetarme, yo voy a caminar. Génesis 18:12 habla de Sara cuando afirma lo que les acabo de decir. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Hablando de Abraham. Sara respetaba desde su corazón a Abraham. Y ella no lo hacía porque la vieran, sino que desde su corazón ella quería hacerle entender que ella estaba sujeta. Ella quería hacerle entender que ella era obediente, que ella era una esclava. Porque Señor significa doulos y es esclavo, pero una esclavitud por amor. Y cuando es por amor hay obediencia voluntaria y hay respeto. Pero Abraham, no solamente Sara estaba bajo sujeción, sino que Abraham debía estar bajo sujeción para que fuera de inspiración para su esposa. Y Génesis 18:3, ¿qué dice Génesis 18:3? Ahí en la pantalla cuando lo pongan, usted me lee la primera partecita. Estas son las palabras de Abraham. ¿Qué dice Abraham? ¿Y a quién le está diciendo Señor? Si usted lee el contexto y la parte posterior del texto, lo que está Abraham se encuentra con el ángel de Jehová que iba de camino a Sodoma, a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham le dice: Señor, quédate y no pases, sino come primero y luego te vas. ¿A quién estaba sujeto Abraham? A Dios. ¿Ya vio el orden? Si tú como varón estás sujeto a Dios, tu esposa voluntariamente lo va a estar. Entonces aquí tienes que preguntarte: ¿será que yo estoy siendo sujeto? ¿Será que yo sí me estoy sujetando a Dios? ¿O estoy haciendo las cosas como quiero? ¿Estoy dando la visión incorrecta en mi casa? ¿Estoy ejerciendo autoridad de manera incorrecta? Y si eso está sucediendo, esa es una mañana de arrepentimiento. Esa es una mañana para que tú reflexiones. Porque para ti es ganancia el sujetarte a Dios. Si tú te sujetas a Dios, tu esposa se va a sujetar a ti. Y si tu esposa está sujeta, automáticamente tus hijos también lo estarán. Porque ¿quién es la que está en la casa con los hijos normalmente? La esposa. Y si la esposa no está sujeta a ti, ¿qué le va a enseñar a tus hijos? También en sujeción. Por eso hay unos hombres que llegan a la casa y pareciera que no llegara nadie. Llega un extraño, de hecho le da más respeto al vecino que al papá. Y le dice: hija, ¿me puedes pasar los zapatos? No, parece tan perezoso mi papá. Y yo digo, ¿cómo un hijo puede hablarles? Yo digo, mi Sarita, yo le doy sus varazos. ¿Cómo así? Pero es porque no hay nada que los inspire. El orden se rompió. La autoridad no está ejerciendo su lugar.
Dios es el Señor de todo. Dios es el que nos enseña. Y si tú, hombre, estás sujeto a Dios, tu esposa también lo estará a ti. Y ahora no es que nos vamos a lavar las manos y vamos a decir, listo, como tú no estás sujeto, entonces yo tampoco me voy a sujetar. Y las consecuencias de esta casa es por tu culpa. No. Alguien tiene que corregir lo que está mal. Y si tu esposo no vino, tú le vas a ir a decir. Y los solteros ya tienen todo un libro para que cuando se casen no tengan que pedir consejería, porque antes los preparamos. Amén. Están aquí en primera fila. Uy, sí. Dios te puede enseñar. Si las cosas se salieron de su lugar, Dios nos puede enseñar. Y ustedes se preguntarán, la pastora está predicando tan linda, ya debe tener un hogar perfecto. No, sí es muy bueno, pero no es perfecto. También pasan algunas cositas. También nos toca a veces, Pastor Leonardo, venga, arregle este chicharrón porque no nos hemos podido poner de acuerdo. Y es normal. Pero no nos dejamos ganar ventaja. No dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Yo soy algo temperamental, algo chiquitico. Temperamental. Pero ¿sabe qué tengo? Que yo le doy gracias a Dios, que Dios me enseñó a pedir perdón. Y cuando yo saco mi temperamento, ¿yo qué hago? También saco mi perdón. Amor, perdóname porque hablé mal, dije las cosas mal, no me quise sujetar, eso no es correcto. Antes de acostarnos a dormir, y tenemos una regla en nuestra casa, y es que no nos dormimos sin hablar y pedirnos perdón, así no haya pasado nada, pero casi la última palabra de todas las noches es: perdóname todo lo malo de este día. ¿Y sabe desde cuándo Dios me enseñó eso? Una vez tuve un sueño, y en ese sueño Cristo había venido y yo me había quedado. Y yo veía la ropa de Sara en la cama, la ropa de mi esposo, y yo le decía: Señor, ¿por qué me quedé? Mi esposo se fue, mi hija, y yo me quedé. Y Dios me decía: porque peleaste con tu esposo y no le pediste perdón sinceramente. Y desde ahí yo todas las noches: amor, perdóname todo lo malo, aún lo que no recuerdo. Y eso nos ayuda ¿a qué? A estar más cerca. Eso nos ayuda a que el amor permanezca. Pero eso, ¿dónde lo encontramos? En Dios. Necesitas estar sujeto a Dios, porque Dios es el que nos dice: ojo, está mal, tienes que arrepentirte. Y Dios nos hace hoy la invitación a través de estos ejemplos de fe, para que tengamos buenos resultados. ¿Y sabe cuál es el resultado que obtuvo Sara y Abraham por su obediencia? Génesis capítulo 21, versículo 1 y versículo 2. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Cuando yo estoy sujeto, cuando mi esposa está sujeta, ¿qué es lo que sucede? Automáticamente las promesas se desatan sobre nosotros. Las promesas de Dios. Y si tú no tienes esposo, si tú estás sujeta en el estado en que estás, también las promesas se desatan sobre ti. Pero vemos muchos hombres en rebeldía, en desobediencia, esperando que la esposa cambie o esperando a la esposa perfecta. Eso jamás va a suceder. Porque cada día necesitamos ser transformados por Dios. Cada día necesitamos corregir algo en nuestro corazón, porque este cuerpo nos obliga a pecar, nos lleva a pecar, y necesitamos cada día ir a la presencia del Rey. Y ellos obtuvieron la promesa. Y otro resultado es que Abraham siempre amó a Sara. Mira a su esposo, los que tienen esposos ahí,
¿Todavía lo sigue amando como el primer día? ¿O lo ama más? ¿O dice, no, ya somos como hermanitos? No, hermanitos. Dios hoy te hace una invitación al amor. Pero este amor es resultado a un hombre y a una mujer sujetos, obedientes, bajo autoridad. En medio de toda esta crisis que el mundo está viviendo, de búsquedas ¿sabe por qué hay tanta búsqueda de identidad? Tantos jóvenes en tantas cosas extrañas. Porque no hay identidad. Es que mi esposo no es creyente. Este texto le da la clave a las que tienen esposos que no son creyentes o esposas que no son creyentes. Sujeción, sometimiento, por amor. Usted necesita inspirar a otros, inspirar a los de afuera. Nosotros somos la respuesta para los que están en el mundo. Pero si usted y yo no inspiramos, si usted y yo somos los primeros que vivimos peleando, y nosotros hablamos con mi esposo y decimos, si el día que nosotros estemos peleando en público, es porque las cosas van mal, muy mal. Y una pareja que pelea en lo público, yo no me quiero imaginar qué pasa en lo privado. Y no es de guardar apariencias, y no es de fachadas, sino es de verdadera sujeción en amor. De arreglar las cosas en el tiempo y en la hora correcta. Y yo quiero que oremos en esta mañana y que tú le puedas hoy decir a Dios, esta palabra Dios me la regaló en oración. Cuando estaba orando, Señor, ¿qué predico para la iglesia de Tuluá? Y Dios me la dio en oración. Y yo quiero que Dios toque tu corazón. Y que las cosas que están mal en tu casa. Hay un texto que está en Gálatas capítulo 6 versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Algunos de sus esposos o esposas no están aquí, pero si tú haces lo que es correcto, vas a cegar. Así sea el día de la muerte, pero vas a recibir a un corazón rendido a los pies de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor. Y quiero hoy, Espíritu Santo, pedir tu presencia, Dios. Quiero pedirte, Señor, que tú vengas y hagas que esta palabra que hemos escuchado no solamente se quede en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón.
Hoy tu gracia llueve sobre mí. Hoy tu gracia llueve sobre mí. Bendito amor que me inundó. Bendito río de redención. ¡Aleluya! Tu gracia llueve sobre esta casa esta mañana. Dile, Señor, gracias. Asambleas de Dios, Ríos de Vida.